Montreal es una ciudad viva, y como todo ser vivo atraviesa por periodos de luz y oscuridad. Cada cierto tiempo debe descansar y alejarse de la multitud que la transita. Yo al ser parte de la multitud pude darme cuenta que el invierno siempre es peor como te lo cuentan a como lo vives. Y es que cada persona vive su propio invierno, unos atrapados en su rutina, otros tratando de no desvanecerse entre las pulgadas de nieve que nos cubren, y algunos como yo que buscan inspiración entre las calles nevadas y los paisajes blanquizcos de esta antigua ciudad moderna. Montreal se resiste a quedarse en casa, se resiste a dejarse vencer por una estación bella pero peligrosa. Esta suele parecer eterna, y es que sus casi 5 meses de invierno no dejan más lugar a que crezca la disociación y tristemente la depresión en sus personas. Esas bicicletas encadenadas y abandonadas a su suerte sobre las calles de la ciudad me hacen pensar que al comenzar el invierno hay gente que simplemente desaparece, que no vuelve a ser vista, como si un portal se los hubiera tragado. Solo les queda ver a las personas transitar a su costado, ignorando que existen. ¿Qué será de la gente que también termina así? Y no es un secreto a voces que los recién llegados de países cálidos, entre comillas, sufren una descompensación del afecto. Acostumbrados a estar entre el cariño de su gente, se dan cuenta que la vida en Canadá es solitaria, y esta llega a extremarse en el invierno. Por ello la importancia de crear lazos y apoyarse con las amistades que formamos en el camino. Estamos acá en MTLU. El día de hoy vamos a ir a la celebración de la Louis Blanche. Por ello Montreal se viste de blanco, pero también de colores, de música, de arte, de deportes. Un mensaje de que no se va a dejar vencer entre los vientos helados, la nieve en los zapatos y el espeso cielo color gris. Un consejo: abróchate los cachetes y abrígate los oídos. Compra unas buenas botas y una buena chamarra. Trata de salir con amigos y mantén tu mente ocupada. Ya lo demás es lo de menos. Por mi parte, yo seguiré yendo de aquí para allá, intentando encontrarle sentido a esos copos de nieve que se derriten sobre la palma de mis manos.